Saludos, mis seguidores en YouTube y en Facebook. Como siempre les digo al iniciar cualquiera directa o video que voy a realizar, que toquen la campanita, le den like y compartan para que estas debates o situaciones que les traemos a colisión pues lleguen a más personas con el objetivo de que se eduquen y que tengan información que sabemos que dentro de Cuba, porque el noticiero cubano no es capaz de dar estos datos, y cuando los dan muy tergiversados, es decir, que la información que llega distorsionada a Cuba. Hoy quería comenzar porque ayer fue 11 de julio, 2 años del levantamiento más grande que se ha hecho en Cuba contra la dictadura Castro-Canel. Ayer se conmemoraron los 2 años y realmente en el pueblo de Cuba aparentemente no hubo ningún tipo de movimiento, pero sí. El pueblo está actuando, aunque muchas veces callado, dejando un cartel aquí, un letrero por allá, algún hecho que te demuestra que hay descontento. No vamos a hablar de esos hechos, pero que demuestra que hay mucho descontento contra el gobierno, contra esa dictadura cubana, porque no es un gobierno. Pero lo importante de esto no es solo que ese 11 de julio tuvo la repercusión en Cuba, sino la repercusión que ha tenido internacionalmente y que ha traído que muchos simpatizantes en el mundo hayan alzado la voz y se están haciendo sentir, igual que los cubanos del exilio, que donde quiera hacen un levantamiento, una protesta, hacen señalamiento a la dictadura, a los testaferros que salen, pues se cercan y se les grita que son testaferros de la dictadura, que son perros de la dictadura, que son unos vendidos, que son traidores al pueblo. Y hoy quería iniciar esto también con unas palabras que dijo el presidente del partido Vox, Abascal, que tienen un gran significado para el pueblo cubano y para el movimiento internacional, porque esto está trayendo rebote en otros países que después vamos a seguir hablando acerca de ellos. Vamos a ver las palabras de las palabras de Abascal con relación. Hace 2 años, el 11 de julio de 2021, Cuba fue escenario de una colosal gesta de dignidad. Miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles de toda la isla para exigir libertad, democracia y el fin de la dictadura comunista. El régimen reaccionó con brutalidad y violencia. Aún hoy, más de 1000 cubanos permanecen secuestrados y son torturados en las cárceles del régimen castrocomunista de Díaz-Canel, incluyendo menores de edad y madres de familia. Patria y vida, gritaban entonces los cubanos valientes, y patria y vida gritamos cuantos amamos la libertad y la justicia. En recuerdo de tamaño grito de dignidad, como presidente de Vox, envío a los presos políticos, a sus familias y a todo el pueblo cubano nuestro más profundo respeto, nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Todos los hispanos, allá donde estemos, compartimos la obligación histórica de no callar ante el sufrimiento de nuestros hermanos y de combatir a quienes quieren extender el comunismo por todo el continente. En esta fecha, Vox hace un llamamiento a todas las fuerzas democráticas de América y de Europa para unirse al Foro de Madrid en la lucha por la libertad de Cuba y en rechazo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. ¡Viva Cuba libre y viva España! Bueno, ya oyeron las palabras de Abascal, el presidente del partido Vox y posible presidente de España en estas nuevas elecciones que se van a realizar la próxima semana. Como dijo él, que todo esto ha tenido una connotación en todos estos países de Latinoamérica que tienen gobierno de derecha, por supuesto, y en los pueblos de forma general. Y en la Comunidad Económica Europea. Esto en la Comunidad Económica Europea ha traído gran significado, ya que debido a esto el Parlamento Europeo
condenó este miércoles las violaciones de los derechos humanos en Cuba y pidió a la Unión Europea sanciones contra aquellos quienes señala como los responsables de esta situación, incluyendo a Díaz-Canel. Es decir, que piden sanciones contra Díaz-Canel. En la Unión Europea se sometió a votación. Ustedes saben bien que la Unión Europea ha sido un benefactor de la dictadura cubana, siempre le ha estado dando ayuda, le ha estado fortaleciendo, siempre ha estado cuestionando que el diálogo era en base a que la dictadura favoreciera el diálogo, se suavizaran las violaciones de los derechos humanos, pero realmente esto no logró. Incluso hay poco que fue Borrell, el representante de la Comunidad Económica Europea a Cuba, y en vez de reunirse con pedir la libertad de los presos políticos y pedir por los derechos humanos, lo que hizo fue congraciarse con la dictadura. Para mí, que lo único que fue allá fue a reclamarle por las grandes empresas españolas que hay en Cuba, que también son benefactores y apoyan la dictadura. Las sanciones se sometieron a votos si se sancionaban o no, y las votaciones quedaron 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Es decir, que ya están aprobadas las sanciones contra Cuba, y ya Díaz-Canel y la dictadura cubana salieron dando el grito diciendo que eso era injerencia en la nación cubana, que ellos no tenían derecho, pero sí tienen. Cuando ellos piden derecho es a que le den, a que les regalen dinero, a que le manden remesas, y ahora se ven que van a tener que entrar en conversaciones con la Unión Europea, dar libertad a los presos políticos y tomar medidas en beneficio del pueblo, porque de lo contrario no van a recibir. Ellos no van a recibir, pero la Unión Europea tampoco les va a regalar. Vamos a ver entonces a cómo vamos tocando, porque en la medida que todos estos países empiecen a tomar medidas contra el gobierno cubano, él va a tener que ceder, porque siempre todos estos países le han ido lavando el rostro. Incluso cada vez que ha habido una caldera a punto de explotar, todos estos países han ayudado a sacar a los disidentes de Cuba, a los presos, y siempre han favorecido a la dictadura de una forma o de otra. Pero ya no es la Unión Europea solamente, Estados Unidos siempre ha tratado por un medio o por otro de presionar la dictadura cubana, aunque con esta dictadura de Biden esto se aflojó un poco, pero ya Biden también hizo declaraciones que tienen que liberar a los presos, están pidiendo la liberación de los presos políticos y la reclamación de los derechos humanos del pueblo cubano. Vamos a ver a cómo tocamos, porque en la medida que esto se vaya apretando, que la dictadura vaya recibiendo presión de los demás gobiernos, vamos a ver, y el pueblo, yo espero que ya empiece a envalentonarse de nuevo y vuelva a salir a las calles. La única forma de sacar la dictadura del poder es presión de pueblo en las calles. Si salen los maestros como en Venezuela, que yo estoy viendo que en Venezuela, estoy poniéndolo de ejemplo muchas veces, hoy salen los maestros, mañana los mineros, pasado salen la gente de salud, o mejor dicho, la convoca cada uno de ellos, pero después es apoyado por el resto del pueblo. Y han mantenido a la dictadura de Maduro en jaque en estos últimos tiempos, y además la presión con el liderazgo de María Corina, que le está haciendo un gran hueco a la dictadura madurista. Ya no hayan qué hacer con María Corina y el pueblo, y quieren invalidar los dirigentes que piensan ir a elecciones a competir contra los dictadores. Otro tema que quería tocar hoy antes de retirarme de aquí es el problema de los médicos cubanos en las misiones médicas. Esos médicos esclavos que los tienen cumpliendo misiones en el mundo por un mísero salario, sin documentos en sus manos y sin poder llevar a la familia con ellos a esos lugares. Hoy voy a recordarles que por Kenia hay 2 médicos secuestrados, hay 4 años. Ya el gobierno no se acuerda de ellos, no les interesa.
ya los médicos, eso ni de ellos se hablan en Cuba, no sé si los familiares y las demás personas hablan de ellos. Yo no he visto por ningún noticiero ver que ellos hayan hecho un acuerdo, que hayan tratado de rescatar a estos médicos, pero ya ahora no son 2 médicos. Sabemos que muchos han desertado por las condiciones infrahumanas que tienen. A los médicos cubanos los mandan a estos lugares a trabajar con las condiciones peores que hay de trabajo, pero además los meten en los barrios más peligrosos. Ahora se ha dado el caso de 2 médicos en Haití que han sido heridos. Uno le dieron una puñalada que hoy se encuentra todavía en terapia en el hospital, en un hospital de la capital de Haití, y una doctora que también le golpearon por la nariz. Es decir, que están recibiendo golpes, puñaladas en todos estos países, y el pueblo cubano, el gobierno cubano realmente no muestra ningún interés por esta gente. Seguramente sí, ellos sí van a mostrar interés, y es pidiendo que le pongan un seguro, que les paguen el seguro por los daños que le han hecho a los médicos. Pero ese daño no, ese seguro por daños a los médicos no lo va a recuperar, no lo va a cobrar el médico, lo van a cobrar los dictadores, como siempre hacen cuando un deportista se gana una medalla, cuando se abre un nuevo récord, cualquier cosa de esa. El gobierno cubano trata de adueñarse del dinero y no se le da al paciente. De esto hay muchos casos. No hay tanto que los accidentados, los familiares del avión que se cayó al salir de La Habana, nadie ha recibido recompensa. Incluso a la que queda viva le dieron una recompensita ahí en unos pesos cubanos que no le da ni para comprarse lo que necesita para poder seguir viviendo. Hoy les pido que compartan de nuevo este video, que le den like y que se lo compartan a familiares y amigos para así poder que YouTube le dé más vista. Los voy a dejar, como siempre les digo, que Dios los bendiga, que los prospere en todo, y que gritar patria y vida, porque necesitamos liberar a nuestra nación para que sea un país próspero, como yo he demostrado que se puede ser cuando el comunismo y las dictaduras se caen en los países. Hasta luego, mis amigos.